Muy buenas noches, mis amados, mis amadas, bendiciones, bienvenidos, bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla Fernando Graciano, Luis Fernando Graciano, su pastor. Agradecido el Señor por esta oportunidad de poder hablar acerca de su palabra. Hoy un día de Torah, hoy los lunes, como de costumbre, tenemos escuela de enseñanza de Torah y me gustaría hoy abordar un tema interesante que surgió el sábado cuando comentábamos en el área de las preguntas y de las respuestas siempre en Shabbat. Surgió esta interrogante, una pregunta relacionada al nuevo nacimiento. Yo quiero tomar tiempo para examinar qué es este concepto maravilloso en las escrituras acerca del nacer de nuevo. Así que permítame dar inicio formalmente, dando la bienvenida a usted. Gracias por estar conmigo. Es un honor para mí, un placer. Es un placer inmenso poder estar con ustedes. Vamos a dar inicio. La pregunta es, por eso estamos reunidos hoy, ¿qué es el nuevo nacimiento? Debo preguntar entonces, ¿qué significa realmente o exactamente nacer de nuevo? Yo voy a tratar de traer una respuesta a esta pregunta. ¿Puedo yo entonces, en ese mismo tenor, preguntar, esta palabra habla de justicia? Puedo preguntar también, ¿dónde en la Torá? Hay una pregunta muy importante. ¿Dónde en la Torá enseña el nuevo nacimiento? Una pregunta importante. Así que permítame comenzar. Tradicionalmente, esta enseñanza comienza y termina en Juan 3:7 y en Primera de Pedro 1:23. Y en general se entiende que es una enseñanza del Nuevo Testamento exclusivamente. Bueno, por lo menos eso cree el cristianismo. O muchas personas, puedo decir que muchas personas, para no decir todas, no generalizar, entienden eso, que ya lo que dice Juan 3:7 y Primera de Pedro 1:23, ya lo que hay que hablar acerca de nacer de nuevo. Y como sucede con cualquier doctrina del Nuevo Testamento, debemos acercarnos a esta enseñanza con una de las dos vertientes. Empezamos nuestra búsqueda de la verdad por presuponer que este tema está siendo abordado por primera vez en el Evangelio de Juan, o Yeshua vuelve a la palabra como fue predicho por los profetas. ¿Cuál de las dos? O está hablando solamente en una sola porción en las escrituras, o esta idea puede sacarse de donde Yeshua sacó su información, siempre que usó su información para predicar, que fue el Antiguo Testamento. Fue lo que los profetas hablaron, fue lo que la Torá habló. El segundo presupuesto claramente responde a los comentarios de Yeshua Nicodemo acerca de su falta de comprensión y entendimiento de lo que estaba Yeshua en ese momento enseñando, que era acerca del nuevo nacimiento. Yo, citando los pasajes pertinentes dados a nosotros en Juan 3:1-12, vamos a tratar de desglosar todo este engranaje para poder llegar al entendimiento de lo que la Torá, los profetas hablan acerca de este tema. Pero primero, debo decir que hay versos relativamente oscuros en el verso anterior de Juan 3 que es importante que nosotros veamos. Es un importante discurso que nuestro maestro está dando, que habla directamente con temas relacionados en el trasfondo de este entendimiento y concepto de nacer de nuevo. Mire que dice Juan 2:18-22. Dice, así que los judíos le confrontaron le preguntaron, ¿qué señales milagrosas puedes mostrarnos para probar que tienes el derecho de hacer eso? Yeshua les respondió, destruyan este templo en 3 días y yo levantaré otro. Y los judíos dijeron, tomó 46 años para construir este templo y tú vas a levantar este templo en 3 días. Pero el templo del que hablaba Yeshua era su propio cuerpo. Por lo tanto, cuando él fue levantado de entre los muertos, sus que él había dicho esto y confiaron
En el Antiguo Testamento, o sea, en el Tanaj, en la escritura, en lo que Jesús había dicho. Note, por favor, que Juan, obviamente, escribiendo esto después de los hechos, revela que después de la resurrección del Mesías, los discípulos creyeron en la escritura y a la palabra de Yeshua también le creyeron porque siempre estaba asociada a la escritura. Entonces, la pregunta es, quizás a muchas personas no le gusta que uno diga esto, pero hay que decir porque es la evidencia que es registrada en la escritura. La pregunta es, ¿cuál escritura se está refiriendo aquí? Y la única respuesta posible, luego de uno estudiar las escrituras, la palabra de Dios, es que podemos asegurar que se refería literalmente al Antiguo Testamento. No se podía referir al Nuevo. ¿Por qué, Fernando? Porque todavía el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Mire qué dice Lucas 24, 44, 48. Yeshua les dijo, a esto me refería cuando todavía estaba con ustedes y les decía que todo lo que está escrito en la Torá de Moisés, los profetas y los salmos, tenía que ser cumplido. Entonces, les abrió la mente para que pudieran entender las escrituras, el Antiguo Testamento. Note, por favor, que yo menciono el Tanaj o la Biblia hebrea porque la escritura es una referencia al Antiguo Testamento. El Tanaj es un acrónimo de tres conceptos hebreos. Primero, Torah. Segundo, Nevi'im, que significa profetas, y Ketubim, que significa escritos. Aquí en este verso vemos cómo estos tres elementos, o lo que llamamos el canon judío, mencionado por el mismo Yeshua es, número uno, él dice aquí que es la Torah de Moisés, número dos, los profetas, Nevi'im, y número tres, los escritos, que en este caso él menciona los salmos como representatividad de estos escritos, de lo que se conoce como Ketubim. Pero mire qué dice el verso 40. Sigue diciendo, diciéndoles, aquí está lo que dice, el Mashiach tiene que sufrir y ser levantado de entre los muertos el tercer día. Y arrepentimiento en su nombre, que lleva perdón de pecados, tiene que ser proclamado en todas las naciones, empezando por Jerusalén. Ustedes, le dice, son testigos de estas cosas. Y ahora estoy enviando sobre ustedes lo que mi padre prometió. Así que quédense en la ciudad hasta que hayan sido investidos del poder de lo alto. Eso dice esta porción, dice las escrituras de Lucas, porque ahí enfatiza la única escritura o lo único que podemos establecer como escritura para nosotros poder tomar referencia de todo principio, de todo concepto. Y en este caso, en el día de hoy, estamos estudiando el principio eterno, que es el nuevo nacimiento, que es un concepto judío del Antiguo Testamento. Note que aunque mi propósito no es enseñar específicamente este pasaje que acabo de mencionar aquí en Lucas, no puedo dejar de llevarle a uno de los lugares donde se profetizó la reconstrucción del templo, o sea, del tabernáculo. Note el paralelo entonces que hay con lo que Yeshua dijo en la primera escritura que acabamos de leer en Juan 2, una antesala a lo que él habló con Nicodemo. Cuando se le refiere a Nicodemo, digo, del nuevo nacimiento. Y este lugar está escrito en el libro de Amós 9:11. No es casualidad que Yeshua en muchas ocasiones dijo, en esta roca edificaré mi asamblea. Se traduce muchas veces como iglesia. En otro lugar, perdón, pero esto no debería leerse de esa manera. Lo que debería ser leído cuando dice, en esta roca edificaré mi asamblea o mi iglesia, lo que debería decirse en el original es, voy a reconstruir la morada de mi pueblo. Es que es diferente.
¿Y de dónde hace referencia a esto? ¿De dónde Yeshua sacó esto? Bueno, de Amós, señores. De Amós 9:11, ahí se nos dice que en los postreros días Dios levantaría el tabernáculo de David que está caído y lo reconstruirá, dice, como en los días de antaño. Es ahí de donde él toma esa idea. O sea, en otras palabras, yo quiero que usted analice esto. Cada vez que usted escucha a Yeshua, a Pablo, a Pedro, a todos los que predican en el Nuevo Testamento, alguna doctrina, alguna enseñanza, alguna idea, ellos no se lo inventaron. Ellos lo sacaron de la única fuente que podría ser sacada para poder establecer verdad, que es la Torá, mis amados, que son los salmos y que son los profetas. Qué interesante que aquí hable en Amós 9:11 de reconstruir el tabernáculo de David como en los días de antaño. Estamos en presencia de una reforma, de una reestructuración. Es por esa razón que durante el tiempo del Mesías el templo se había convertido en la estructura permanente del tabernáculo. Y hay algunos comentarios de qué hacer sobre este pasaje de Amós. Noten por favor que es muy tentador muchas veces involucrarse con la gramática hebrea aquí, pero por el bien de la simplicidad, sí, porque no queremos muchas palabras rebuscadas, y por la conveniencia voy a llevar a la línea de fondo. El aspecto más llamativo de esta escritura en el texto hebreo es el hecho de que estas ruinas a que se refiere Amós 9:11 está escrito en la forma hebrea Uvenitigya. Esta palabra se traduce como construir en la mayoría de las traducciones. Note por favor esto. Esta palabra procede nada más y nada menos de una de las raíces más poderosas y la más que más me impacta por su profundidad, que es la raíz vana. Note por favor, bueno, que esta palabra Baná es la raíz de la palabra construir que se menciona en Amós, reconstruir. Note también que de ahí también, de esa raíz, es de donde viene la palabra hijo en hebreo, que es ben. Y dependiendo del contexto, esta palabra puede significar también construcción o reconstrucción. En cualquier léxico hebreo, usted puede afirmar y constatar lo que le estamos diciendo. También es la raíz también de la palabra Iben, que significa piedra. Como cuando la Biblia dice, en esta piedra, esta es la piedra que los edificadores desecharon. Esa palabra Iben también comprende en su raíz la palabra vana. Tú ves, tanto hijo como construir y reconstruir, como piedra, todas ellas están unidas en la escritura, pertenecen a una misma familia escritural. Note que el equivalente en griego es anoikoideo y es traducido como construir o reconstruir. También puede ir al ver a un léxico griego y a poder confirmar lo que estamos diciendo. Tanto si se utiliza, por ejemplo, en el contexto, en nuestros versos de Juan, capítulos como en Mateo 16 que mencioné, o en el texto de Amós, que es la base donde salen esas afirmaciones de Yeshua, la aplicación es la misma. Y aquí está el detalle importante. En los tres textos, el contexto se refiere nada más y nada menos que a la reconstrucción de algo que previamente ya había existido. En Amós fue el tabernáculo. En Juan es el Mesías mismo. Y en Mateo 16 es su asamblea. El tabernáculo no es nada nuevo. El concepto griego es neos. El concepto hebreo es hadash. No es nada nuevo, como de paquete, como algo que comenzó a tener vida, como que algo comenzó desde el principio. No, es algo que ha sido renovado, que perdió su brillo, que perdió su estado original
y que luego al perder su estado original vuelve de nuevo a levantarse, vuelve de nuevo a reconstruirse, vuelve de nuevo a rehacerse. Esta es la idea aquí de Hadash y de Neón. Es igual que el Mesías, no es nada nuevo. Es igual que la asamblea de Dios, que es la asamblea de Israel, no es nada nuevo tampoco. Es algo que está siendo renovado. Esto es solo un ejemplo para que usted me entienda, para que entienda lo que está tratando de decir aquí. Que muchos estudiantes de las escrituras y de la verdad son llevados a la ineludible e ineludible conclusión de que la enseñanza del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la profecía previamente revelada por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y es precisamente por eso que el Mesías nos dice en Juan 14:26 que el Espíritu Santo fue dado para que nos recordara la palabra de Dios. Y es debido a numerosos procesos de traducción que gran parte de lo que ya ha sido previamente revelado es difícil de reconocer. Se necesita un corazón dispuesto, un corazón humilde que reconoce que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que encuentra la absoluta y perfecta armonía y simbólica relación entre el pacto antiguo y el nuevo pacto. Bueno, según un gran cristiano llamado Martin Lloyd-Jones, uno de los más grandes predicadores del siglo XIX en Inglaterra, fue el pastor principal de la capilla de Westminster en Inglaterra, que él dice en su libro Padre, Dios Padre, Dios Hijo, en ese libro, lo puede buscar, lo tengo, si lo quiere, yo se lo envío. Ese libro dice que solamente hay un pacto de gracia y dos administraciones de ese pacto de gracia, que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son parte de un mismo convenio, de una misma acción de gracia que Dios dio. De manera que se necesita entonces un corazón limpio para poder internalizar estas cosas y edificar desde allí para conocer realmente las escrituras. Nada sería más agradable que estar con nuestro contexto de Amós. Me gustaría hablar de esto, pero será otro día porque tenemos que examinar lo que dice Juan ahora, 3 en adelante, donde se habla del nuevo nacimiento. Ese es el tema de hoy. Para los que están sintonizando, estamos tratando de dilucidar qué es el nuevo nacimiento. Comencemos entonces a examinar nuestro texto. Juan 3:1-2 dice, será bueno que usted abra su Biblia y me siga. Juan 3:1-2 dice, había un hombre entre los perushim, o sea, los fariseos, llamado Nagdimón. Su nombre es traducido como Nicodemo, que era un principal entre los Yehudim, o sea, entre los judíos. Era un principal. Estamos hablando de un líder. Este hombre vino a Yeshua de noche y le dijo, escuche bien cómo fue que fue. Se le presenta de noche. Rabí, sabemos que es de Dios, que has venido como maestro, pero nadie puede hacer estos milagros que tú haces si Dios, si Elohim no está con él. Ponga atención, por favor. Juan comienza este discurso con un poco de historia del líder que confronta a Yeshua una noche, dice. Dice literalmente la traducción de noche. Nicodemo, que era conocido con su nombre original, su nombre de pila es Rav Nagdimón, era un rabino. Y no solo nos dice la escritura que era un fariseo, sino que era un respetado gobernante o líder de esta secta. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una persona con un alto nivel de autoridad. Él habría tenido una gran reputación como un ejemplo vivo de un observante de los mandamientos porque él venía de la secta más importante dentro del judaísmo de su tiempo. Este tiempo se conoce como el judaísmo del segundo templo. Y desde la perspectiva del liderazgo farisaico local, era Yeshua, note por favor,
el que debía haber venido a visitar a Nicodemo en lugar de ser al revés. Sin embargo, note el registro de la Biblia. El gobernante viene al gobernante máximo, que es el gobernante de gobernantes. A los comentaristas de la Biblia siempre les ha parecido interesante que este líder haya venido a Yeshua por la noche. Y yo estoy totalmente de acuerdo con muchos que él vino al Mesías como todos nosotros. Eso es una aplicación espiritual, ¿no? Todos nosotros vinimos igual que Nicodemo en la oscuridad y fuimos llevados, expuestos a la luz clara, o al menos con más, a tener más luz. Y no es casualidad que el fin de este curso termine en declaración de Yeshua, cuando en el verso 21 de este mismo capítulo dice lo siguiente: pero todo el que hace lo que es verdadero viene a la luz. Entonces, que tenemos que notar esta conexión con que él vino de noche, cuando él dice también, pero todo el que hace lo que es verdadero viene a la luz para que todos vean que sus obras son realizadas por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Todo lo que Dios demanda de todos nosotros, inclusive de Nicodemo, es que Nicodemo camine en la Torah, camine en la verdad que es la Torah. Se enseña comúnmente en los comentarios cristianos tradicionales que la declaración que hace Nicodemo en el segundo verso aquí revela su ignorancia de que Yeshua era el Mashiach, que era el Mesías. Y si bien esto puede ser cierto, Yeshua apela a una enseñanza fundamental y provocativa de su propio libro de texto que revela o que lo revela a él mismo. La respuesta de Yeshua a la declaración de Nicodemo es el tema de nuestra enseñanza de hoy, que es el nuevo nacimiento. Se pregunta, no es una respuesta a la incapacidad de Nicodemo de discernir quién es él. Su pregunta, su cuestionamiento, no es una respuesta a la incapacidad de Nicodemo de discernir quién es él. Y cuando Nicodemo le dice a Yeshua que él no podía hacer esos milagros si Dios no está con él, Yeshua responde diciendo a Nicodemo que él debe nacer desde arriba. Note la conversación, y con el fin de ver el reino de Dios. Él debía nacer de nuevo, en la respuesta. Yeshua no le responde de milagros, porque fue la insinuación de Nicodemo. Nadie puede negar que viene de Dios porque hace milagros. Entonces Yeshua no le responde acerca del milagro, sino que le responde diciendo que había que nacer de arriba, con el fin de ver el reino de Dios. Ponga atención, ¿eh? Y es la humilde opinión de mi persona que la enseñanza de Yeshua del nuevo nacimiento es su manera de revelar a partir de las escrituras, o sea, del Antiguo Testamento, como hemos establecido, la necesidad de Nicodemo de recibir la simiente de la mujer y al mismo tiempo revelar que esta semilla es la que hará nacer su vida, su existencia como un hijo del Dios viviente. Esto es una enseñanza antigua en el Israel. Esto es una enseñanza, por ejemplo, por así decirlo, 101 en Israel. Me parece fascinante que la mayoría de los comentarios reconocen la idea de que esta corta pero absolutamente imperativa frase solo se menciona 3 veces en las Escrituras. Y en el curso de un libro que contiene más de 31,000 versos, que es la Biblia, la prueba de fuego más importante de la entrada de alguien en el reino de Dios es mencionado solo 3 veces. Esto es paradójico. Y puedo tener solo 3 conclusiones en mi mente en cuanto a la razón detrás de esto. En la superficie, y casi por cierto, las palabras. La primera probabilidad o posibilidad es que esta enseñanza no fue frecuente porque no es importante. Y espero pronto descartar esa probabilidad. La segunda
posibilidades, que la única manera de entrar en el reino de Dios, y Dios espera y ruega que la arregles para encontrar dónde Él escondió estos 3 versos. Y la tercera probabilidad, como lo es en la mayoría de las enseñanzas subsiguientes que tenemos, es que el Mesías, y es la tesis que yo sostengo, es que está enseñando algo que ya había dicho, había sido enseñado, algo que ya había sido reiterado en el Antiguo Testamento muchas veces. Fue reiterado también por los profetas y no es nada nuevo en el Antiguo Testamento. Yo sé que hay mucha gente que piensa que todo lo que tiene el Nuevo Testamento es algo nuevo, pero cuando uno se adentra a esta cultura, comprende y entiende que no tiene nada que ver con la verdad. Debo decir que eso lo pensaba yo también hace mucho tiempo, pero al estudiar las raíces hebreas he entendido que no tiene nada que ver con la realidad. Y antes de seguir con el resto de nuestro texto, me gustaría ser fiel a mi propio modo de operación, que lo hago habitualmente, y quiero volver al principio, porque si no entendemos el principio, no podemos entender el final, porque Dios dice en Isaías 7 veces que desde el principio Dios declaró el final. Es por esa razón que debemos ir a rastrear desde el principio este concepto, esta palabra que Yeshua tiene con Nicodemo. Pero vamos ahora a identificar nuestros términos en el idioma griego y hebreo y seguir su uso o su ocurrencia, como lo dice la Torá, lo dice el Tanakh, o sea, la Torá, los profetas y los escritos. Mire qué dice el verso 3 y 4 luego de este principio que vemos en esta escritura. El verso 3 dice, de Juan 3, si en verdad, sí, en verdad, Yeshua le respondió, yo te digo que a menos que una persona nazca de nuevo de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Nacdimón le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo adulto? Oye, la pregunta. ¿Puede acaso volver al vientre de su madre y nacer por segunda vez? Y Yeshua respondió y le dijo, de cierto te digo, que aquel que no naciere de nuevo no puede ver, escuche bien la palabra, el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Note bien esta conversación interesante. El maestro de Dios, Dios mismo, Yeshua, va a enseñar a Nicodemo algunas cosas importantes que él supuestamente debía saber. Y en respuesta a la declaración de este acerca de los milagros y de su relación con Dios, Yeshua señala que Nicodemo lo que le dice es que no le da un discurso de por qué él hace milagros y por qué él es una persona con la unción y que puede hacer milagros. No, él responde con un concepto eterno, que es el concepto de señalarle a Nicodemo que no puede ver el reino de Dios si no nace de lo alto. Las palabras nacer de nuevo traducidas del griego son las palabras genete anoten. Estas palabras significan literalmente nacido desde arriba. Y me parece muy interesante que Yeshua no respondiera a Nicodemo las observaciones acerca de la relación de Yeshua con el Eterno. También parece como si Yeshua cambiara, switchara el tema a algo que él considera más relevante y más importante. Pero los hechos contextuales apuntan a la respuesta de Yeshua directamente a los comentarios de los maestros de la Torá. Este maestro venido de Dios le dice a Nicodemo que no puede ver el reino de Dios si no nace de lo alto. Tradicionalmente, esta afirmación es entendida como de una persona que no nazca de nuevo, que no puede entrar en el reino de Dios, que no puede ir al cielo o estar con Jesús, o que sea miembro de una iglesia verdadera, o sea, de la iglesia verdadera de Dios,
o a menos que haya nacido de nuevo. Ese es el contexto más proliferado en muchos círculos. Y mientras que estas tres pueden ser ciertas, dejando a un lado un poco de la terminología occidental, con mucho respeto, tengo que decir que este no es el enfoque o el contexto de la respuesta del Mesías. Ahí lo está hablando de que usted era parte de la iglesia verdadera. O que usted, si no nace de nuevo, no vaya al cielo. O que si no nace de nuevo, no puede entrar en el reino. Él está hablando de otra cosa que quiero ahora poner en perspectiva. Yeshua, de hecho, está reaccionando a los comentarios iniciales de Nicodemo. Y la respuesta de Yeshua a Nicodemo es que él no puede ver el reino de Dios si no nace de lo alto. Vio que la palabra que él usa es ver. La palabra ver aquí, en su contraparte hebrea, es la palabra ra. Esta palabra expresa en su centralidad la capacidad de ver algo, pero esta no es la manera que esta palabra es predominantemente usada en las escrituras. Cuando usted va al diccionario, a un léxico hebreo, usted entiende por ese estudio y ese análisis y esa búsqueda de que lo que quiere decir él cuando dice ver no es literalmente ver. Lo que él está tratando de que nosotros entendamos conforme a la palabra que él utiliza en el hebreo es la palabra, es el concepto de entender o percibir. En otras palabras, él está diciendo, tienes que discernir, percibir, entender el reino, o vas a entender o vas a comprender el reino si nace de lo alto. Es por esa razón que hay que entender que esto es muy frecuente en la cultura oriental. El uso de orejas, el uso de ojos, en la retórica hebrea expresan el concepto de comprensión y poner en práctica. Esto es muy usual en la escritura rabínica, ya que es parte de la antiquísima tradición hebrea. Por ejemplo, la Biblia dice, escucha Israel, Adonai nuestro rey, Adonai uno es. Esto implica que su pueblo ha de comprender, ha de aplicar la verdad de Dios como nuestro rey, nuestro padre, que él es el único rey padre que existe. Usted ve, la palabra utilizada es el Shema. Usted lo ha oído muchas veces, Shema. Cuando usted traduce la palabra Shema o el concepto Shema, usted entiende que representa y significa lo que estoy escuchando o lo que estoy comprendiendo es un compromiso para yo actuar, para yo hacer. Lo que comprendo, lo que internalizo, lo que percibo, me da entonces el impulso para comprometerme a la acción. Eso es lo que significa Shema. No es solamente oír, usar el oído, no es un oír simple de un sonido, no, al contrario, lo que está tratando de enfatizar claramente es el entendimiento y la percepción. Mire qué dice, por favor, el diccionario, y más que el diccionario, la Torá. Vamos a ir a ver la Torá, luego al diccionario. La comprensión de esta verdad emanada de la Torá, de la palabra de Dios, conduce naturalmente a la comprensión, en otras palabras, y a la obediencia. Es por eso que Yeshua mismo en una ocasión dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No está diciendo solamente que está usando el oído, sino que está usando la comprensión para conectarse a las enseñanzas de Yeshua, que es su maestro. Son las enseñanzas e instrucciones del rey, que son ley para nosotros, en el sentido de que nos deben mover de una manera voluntaria, pero usando la comprensión, el entendimiento, en este caso la neshama, como se dice en hebreo, para nosotros poder entonces no usar esas palabras y hacerlas. Note que la palabra ra es muchas veces traducida como he aquí en otros lugares.
Por ejemplo, en Deuteronomio 11:26 dice, miren, entonces miren, he aquí, yo estoy poniendo delante de ustedes hoy la bendición y la maldición. Ahí dice, ahí utiliza la palabra Ra también. Él está diciendo que comprenda. Yo he puesto delante de ustedes un pacto. Le he puesto a ustedes la bendición y la maldición. La bendición es para que ustedes sean bendecidos si me obedecen. La maldición, si no me obedecen, o sea, no se comprometen a hacer lo que le digo, recibirán una maldición. Pero él luego dice, elijan ustedes la vida. Este versículo nos enseña a mirar, a ver, a comprender, a entender que la obediencia produce bendiciones y la desobediencia produce maldiciones. Fernando, ¿y por qué yo puedo recibir maldiciones y puedo recibir bendiciones? Porque estoy en un convenio con el Creador. El Mesías le habla a Nicodemo en la misma manera aquí, en la misma manera que él le habló a los profetas, en la misma manera que le habló al pueblo de Israel, en la misma manera que le habló a los patriarcas en la antigüedad como la palabra de Dios. Este maestro venido de Dios se vuelve a este gran maestro de los fariseos y le dice que él no puede entender o aplicar correctamente el reino de Dios a menos que haya nacido desde arriba. Tú no puedes aplicar, tú no puedes caminar en las verdades que yo he revelado desde la antigüedad si no comprendes. Note por favor que lo mismo lo dijo en la parábola de la palabra de, ¿cómo se llama? La parábola wow, la palabra de la semilla, ¿cómo se llama? La palabra del sembrador, ahí me vino, tuvo un lapsus mental. La parábola del sembrador, al final de esa parábola, él dice que cuando la semilla cayó en buena tierra, que fue por consiguiente el único terreno de los cuatro que produjo fruto. ¿Pero por qué produjo fruto? Él dice, porque escuchó, entendió y puso por obra. Los otros terrenos previos solamente escucharon. Y me parece que el texto lo que está tratando de decir que no entendieron. Porque ese entendimiento fue sustituido por varias cosas que hacían, el afán de la riqueza, todo eso. Y bla, bla, y bla, y bla. Ya usted conoce la historia. El punto es que no entendieron. Es por esa razón que cuando usted no entiende las escrituras, que es lo que está tratando de decirle a Dios aquí a Nicodemo, el entendimiento es lo que te hace a ti poder operar, vivir las enseñanzas del Mesías. Es por esa razón que voy a reiterar que él está hablando de la misma forma como Dios le hablaba a los profetas y a los patriarcas. En otras palabras, el reino de Dios no consiste solo en conocer las escrituras, o sea, la letra de las escrituras. No solamente implica conocer todas las porciones, no solamente implica conocer los conceptos, no, sino que implica entenderlos. Necesita un conocimiento, que es la palabra hebrea yadá, entendiendo y comprendiendo al autor de las escrituras, que es el espíritu de la Torah. Tú ves que hay dos cosas importantes aquí, elemento importante. Número uno, la letra de la Torah y el espíritu de la Torah. Tú ves, Pablo le habló a los corintios de esto. Él le dijo en una ocasión, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Se refería a lo mismo que Jesús está hablando aquí. Una cosa es la letra de la palabra de Dios y otra cosa es el espíritu de esa letra. Note por favor a Juan 5, 39, 40. Jesús en una ocasión dijo, en esta oportunidad dijo, ustedes se mantienen examinando el Tanakh, o sea, las escrituras, Torah, Nevin y Ketuvim, Pentateuco, profetas y escritos, porque piensan que en él tienen la vida eterna. Esas mismas escrituras dan testimonio de mí, le dijo. Pero ustedes
no quieren venir a mí para que obtengan vida. El Antiguo Testamento, un documento que Nacdimón, o sea, Nicodemo, se suponía que sabía muy bien, está repleto de profetas prediciendo todo lo que Nicodemo había presenciado hasta este punto, todo lo que Jesús había hecho en ese tiempo. Pronto veremos que Jesús hace responsable a Nicodemo de conocer todos los acontecimientos proféticos de la reunión del reino de Dios. El Evangelio de Juan no está escrito como un documento histórico. No hay no hay un orden cronológico claro de los acontecimientos de la vida del Mesías. ¿Por qué? Porque los acontecimientos de la vida del Mesías están estructurados en una forma de bloque o de tema, como se ven en los evangelios sinópticos. Esta es una de las razones por la cual otro de los libros de Juan, que es Hitgalut o Revelación, es difícil de entender cronológicamente también. Nicodemo ya había sido un testigo en gran parte de las obras, milagros y enseñanzas de Yeshua. Él no entiende los cumplimientos proféticos del reino de Dios que ya han tenido lugar justo delante de sus propios ojos, lo cual nos lleva a otro error en la enseñanza cristiana tradicional. Lo digo con mucho respeto. Y es que el reino de Dios es eterno. El reino de Dios es eterno. El reino de Dios es donde está el rey. ¿Qué estoy tratando de decir? Es que el reino de Dios no es algo que usted entra cuando muere y va al hombre y sube hacia el cielo. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios no es algo donde usted vuela. No es una suscripción que usted hace, como cuando usted se suscribe, por ejemplo, a Netflix. La vida eterna no es algo que usted consigue cuando usted muere. Se ha entendido este concepto de vida eterna como que es algo que usted la recibe cuando usted se muere. Y un verdadero creyente y seguidor de Dios entra en el reino de Dios y tiene vida eterna cuando él o ella es nacido desde arriba, que es diferente. Es por esa razón que Juan 3:36, escúchelo por favor, miren, lo tengo aquí, dice, por favor escuche, el que confía en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, que la vida eterna es nada más y nada menos que confiar, tener bitajón, como se diría en hebreo, del Hijo del Hombre. El que confía en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedezca al Hijo no verá esa vida. Entonces, la vida eterna tiene que ver con la obediencia a la Torá, sino que permanece sujeto a la ira del Eterno. Observe el uso aquí de la palabra ver la vida. Todas las profecías del reino de Dios pronunciadas por los profetas de antaño se están cumpliendo y se cumplirán. Y Nicodemo debía haberlo sabido. Eso no pudo agarrarlo por sorpresa porque él lo estudiaba toda la semana. Es por ello que las escrituras dicen que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Nicodemo tenía que haber escuchado la declaración de Jesús, que era el Cordero de Dios de Juan 1:36. Note de nuevo que Juan el Bautista dijo, aquí, usa la palabra igual, Ra, el Cordero de Dios. O sea, entiéndelo, compréndelo. Ese es el reino, ese es el Cordero. El texto de Juan 3:1-2 que acabamos de leer implica que Nicodemo ya estaba familiarizado o informado de lo que Jesús se había dicho o hecho. Acababa de escuchar a Jesús decir que el tabernáculo reconstruido que habla Amós, de Amós 9:11. Él había sido testigo de los reclamos de él de ser restaurador de la senda antigua
y el reparador de portillos, a quien Elías prepararía el camino para el renuevo justo y rey de Jeremías 23. Estos cumplimientos proféticos son entendidos por aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. Los que tienen la semilla del Todopoderoso y el autor de las profecías del Antiguo Testamento. Esto solo encaja en el contexto de esta confrontación con el gran gobernante y maestro de los fariseos. De eso es que está hablando ahí Yeshua con Nicodemo. Y la conclusión es que el reino de Dios es un lugar que se entra por fe, por confianza y un nacimiento desde arriba. Y las cosas de este reino solo pueden ser plenamente entendidas y plenamente aplicadas cuando una persona ha sido hecho hijo de Dios, hijo del Dios viviente, por la unión de la semilla con un óvulo. O podemos decirlo aquí, como lo dice la Escritura, como el nacimiento de arriba. Y esto nos lleva literalmente a la respuesta de Nicodemo a los comentarios de Yeshua. Todos los mandamientos de Dios llevan consigo un propósito, tanto material, terrenal, externo y corporal. Y no hay nada ritual o ceremonial en la Torá de Dios. Hay una función, en otras palabras, y propósito para todos sus mandamientos. No son por casualidad. Note, por favor, que la palabra mandamiento en las Escrituras viene del entendimiento, de conectarse con Dios. Cada vez que un hombre obedece una palabra de Dios, cada vez que un hombre, una mujer de Dios obedece los mandamientos, está haciendo conexión con Dios. La enseñanza de los teólogos, tanto judíos como cristianos, acerca de que la Torá es ritual o simplemente pomposa o ceremonial, es un entendimiento no escritural, es un entendimiento humano. Y ha sido y será demostrado que es falso en el proceso del tiempo. Y como el hombre va creciendo y va aumentando en su saber, también su comprensión total va a ser ensanchada. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que cada vez que usted pasa el tiempo en este camino, los caminos de Dios, mientras más tiempo usted se expone a la Torá, a la palabra de Dios, a las Escrituras, usted va a tener un entendimiento más acabado, un entendimiento mejorado. Cada mandamiento en la Torá también tiene un significado más profundo, tiene un significado profético y un significado eterno. Nicodemo se dirigió inmediatamente a la interpretación terrenal. Yeshua se refería a estos dos significados más tarde en su conversación con Nicodemo. Él expone a Nicodemo de que se quedó en lo terrenal. Y Nicodemo entendió la parte de nacimiento de los comentarios de Yeshua y fue la parte de arriba lo que lo confundió. Mi opinión, póngame atención, esta es mi opinión, es que todo el concepto detrás de la experiencia y la enseñanza de nacer de nuevo no puede ser entendido completamente fuera del principio de la semilla. Bueno, yo he hablado mucho de esto, hay muchas charlas en mi canal de este tema. Me gustaría que usted pudiera escuchar. También tengo documentos que le puedo ayudar. Tengo algunos documentos, recursos importantes que hablan de este principio desde el punto de vista judío. Todo el que quiera ese libro, esos libros, yo se los voy a enviar. Esta es una enseñanza fundamental en las Escrituras, que es el principio de la semilla. Una enseñanza que Nicodemo debía haber entendido, de que debía haber comprendido y sabido claramente. Se podría decir que este principio es la base de toda la Escritura, mi amado. La palabra semilla o simiente es una verdad germinal, fundacional. Y hay al menos 4 enseñanzas fundamentales en las Escrituras con respecto a nuestra relación con Dios que están directamente relacionadas con esta enseñanza del principio de la semilla.
Nuestra relación con Dios en las profecías como cosecha, nuestra relación como trigo, como cizaña, nuestra relación con Israel como árbol, nuestra relación con el Mesías como una novia y nuestra relación con el Padre como hijos, es decir, el nacimiento. Todas estas conceptos y enseñanzas tienen su fundamento en el principio de la simiente, de la semilla. Ahora, le voy a preguntar, ¿son estas cuestiones sin importancia, triviales sin sentido? Todas estas enseñanzas que acabo de mencionar comienzan en los 3 primeros capítulos de Génesis. Es por eso que si usted no estudia Génesis no puede entender nada de la escritura. El resultado final es que todas las entidades vivas que se reproducen lo hacen por medio de una semilla. Todas. Esta semilla viene en varias formas. Hay un propósito literal o peshat de la entrega de semillas a las semillas. Dios coloca la semilla física sobre la tierra para que el fruto literal sea producido. Él coloca dentro de ese fruto otra semilla. Estos son los principios terrenales que Dios le dio al hombre para que pudiera entender los principios eternos. Él usó un lenguaje agrícola para que podamos nosotros comprender los altos principios trascendentes, espirituales, los principios celestiales. La parábola del sembrador presentada por Lucas nos dice que la semilla es la palabra de Dios. Entonces, que está usando ya un concepto espiritual ahí, porque era la enseñanza de lo físico, de la parábola, que era de semilla, que era algo físico, y ahora él lo está enseñando cuál era el entendimiento espiritual. El Mesías también nos dice que su palabra es espíritu y es vida, en Juan 1:1 y 4 y en Juan 6:63. Cuando el hombre busca el significado de las cosas que pertenecen a la vida terrenal, pronto se da cuenta que de los principios seminales de la vida espiritual. Esto era muy común en las enseñanzas practicadas por las mentes rabínicas en el tiempo de Yeshua. Era la forma como ellos impartían el conocimiento. Si Nicodemo hubiera considerado realmente a Yeshua como un maestro venido de Dios, habría aplicado sus propias normas de hermenéutica a los comentarios de Yeshua. Y esta es la razón por la que Yeshua reprendería a Nicodemo más adelante. El punto es que Nicodemo, que sabía los métodos tradicionales judíos que este maestro venido de Dios estaba usando, él lo sabía. En pocas palabras, este nacimiento de lo alto que Yeshua expone sobre la base y el fundamento de una comprensión terrenal de cómo los seres vivos se reproducen, es la esencia básica de lo que él está tratando de decirle. O sea, lo natural te muestra lo espiritual. O sea, en lo natural está incrustado los conceptos trascendentes. Un nacimiento, por tanto, implica claramente una madre y un padre. Envuelve una semilla y un óvulo. Este nacimiento está en armonía a las enseñanzas de Dios desde el principio por todo lo que es de Dios. Entra en su casa, una casa que contiene una familia. Los miembros de la familia, por tanto, comparten al menos dos cosas en común. ¿Qué? Un padre y una madre. No es casualidad que la contextura o la anatomía de la palabra Adán, cuando usted la desglosa, le da en el entendimiento más profundo, o sea, espiritual, te dice que Adán, esas letras de Adán, comprenden los conceptos de padre y madre. Porque el hombre, la humanidad, viene de una madre y un padre. En la palabra Adán está padre y madre. Eso tiene otro estudio para poder verlo, pero se lo digo para que los que quieren entender un poco más esto lo puedan buscar. En otras palabras, que al convertirse el padre y la madre en una sola carne, ellos se reproducen a sí mismos. El nuevo nacimiento, entonces, es la unión de una semilla, que es la palabra de Dios, que es masculino en las escrituras, con un óvulo,
que es el concepto espiritual de la fe, de fe, que es femenino. Es lo que Yeshua le está diciendo ahí. Para poder comprender el reino, debes nacer de lo alto. Tienes que tener fe, confianza de la palabra que yo te doy. La respuesta de Yeshua a los observadores de Nicodemo se cortan y se secan, en mi opinión. Sí, él está diciendo, en efecto, que Nicodemo, él está diciendo a Nicodemo directamente que él no podía entender el reino de Dios, ni podía comprender el reino de Dios. Porque para comprender el reino de Dios en la plenitud, te necesitas nacer de arriba. Todo el fruto de la semilla, en otras palabras, está en la semilla. Note bien que naturalmente un fruto tiene la semilla dentro. Lo que evidencia la semilla es el fruto. Por eso, cuando tú naces de nuevo, hablando espiritualmente hablando, cuando tú comprendes la palabra, el rey, comprendes el reino de Dios, es porque fue un producto de haber nacido de arriba, y hay una conexión de la palabra de Dios, que es la simiente, es la semilla, y la confianza y la fe que tú tienes, que es el óvulo. Note, por favor, que todo el fruto de la semilla está en la semilla. Esta semilla se define a través de toda la escritura desde su principio seminal en Génesis 1:1 como la palabra de Dios, que se revela en la parábola del sembrador, como es reiterado de Mateo 13, del 1 al 23, y es evidente que se nos presenta en la versión de Lucas de esta parábola. Lucas 8:11 lo dice, la palabra es esta, la semilla es la palabra de Dios. Todos los que escribieron de forma expresa y dieron testimonio de la palabra de Dios desde el principio, son un testimonio de la historia de esta semilla. La simiente de la mujer ha seguido y precedido a la fe desde el principio. Y lo que es bastante contextual para ellos es utilizar el modelo antiguo de esta semilla para explicar la verdad fundamental de la reconciliación con Dios. El nacimiento de arriba solo puede ser entendido en su contexto con esta semilla, el principio de la semilla. Esta semilla no es solo un concepto agrario, agrícola, sino también un concepto biológico. Note que la palabra castellana, semilla, es tomada de la palabra latina, esperma. Y ahí ya no podemos, ya yo creo que está bien claro. Cuando una mujer concibe un niño, podemos decir, se dice que ha recibido semilla. Yeshua utiliza nada más y nada menos esta ilustración en la descripción del cumplimiento del capítulo 1 de Oseas, que está en Juan capítulo 1. Mire qué dice Oseas. Por favor, escúcheme. Escuche lo que dice Oseas y luego escuche lo que dice Juan. Oseas 1:10 dice, de todos modos, el pueblo de Israel será en números tanto como los granos de arena en el mar, que no puede ser medido ni contado. Así que el tiempo vendrá cuando en vez de ser dicho, tú no eres mi pueblo, será dicho a ellos, ustedes son los hijos del Elohim viviente. Note ahora el contexto con Juan ahora. En Juan 1:10-13 dice, él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él. Y a pesar de esto, el mundo no le conoció. Él vino a su propia tierra natal y a su propio pueblo y no los recibió. Mas a todos los que le recibieron, a aquellos que ponen su confianza en su persona y su poder, él le dio la potestad de convertirse. Mire que dice, lo mismo que Oseas dice, en hijos de Dios. No por herencia sanguínea, Dios, ni por impulsos físicos, ni por intención humana, sino por el Eterno. No, dice, sino porque el Eterno así lo dispuso.
Al oír esto, es evidente que hay una conexión directa entre los hijos de Dios y un nacimiento. Lo que Jesús nos enseña aquí, en esta historia maravillosa de Juan 3, es que el nacimiento se está refiriendo no a un nacimiento terrenal, sino a un nacimiento de arriba que comienza con una semilla, como todos los nacimientos hacen, todos los nacimientos, ya sea físico y en este caso espiritual, todos comienzan con una simiente, con una semilla. Esta semilla de lo alto con que nacen los hijos de Dios, espiritualmente hablando, es la palabra de Dios que Juan claramente establece en los primeros 14 versos de su evangelio. Y él dice que esta palabra es desde el principio. Es este nacimiento que produce el fruto que Dios está buscando y esperando. El fruto de la obediencia, el fruto de la total rendición obediente que tiene en su interior una semilla. Y cuando su fruto se produce, entonces su semilla es recibida nuevamente porque para ese es el propósito por la cual el fruto sale de un árbol. ¿De dónde vienen los árboles? De una semilla. Se siembra la semilla, crece el árbol, produce el fruto y el fruto trae de vuelta la misma semilla. Todo existe para que la semilla salga nuevamente. Gálatas 3:16 también claramente revela que hay una sola semilla. Una sola, dice, que es el Mesías, dice él. La única semilla que hay es el Mesías, dice. Y el Mesías, según el capítulo 1 de Juan, es desde el principio, o sea, desde siempre. O sea, esta palabra, esta semilla, es eterna. Y si solo hay una semilla verdadera, como está escrito en Gálatas, desde el principio, entonces más, como dice Juan, entonces solo el fruto que esta semilla produce puede tener otra semilla verdadera en él. Si dos tipos de frutos se producen, escúcheme por favor, entonces hay dos semillas. Hay una mezcla. Y la Torá, cuando usted va a estudiar la Torá, usted sabe que la Torá prohíbe la mezcla de semillas. Porque va a mezclarse los frutos. Y la mezcla para Dios es mala. El nacer de arriba solo puede ser la palabra eterna de Dios, por lo que solo puede producir la palabra eterna de Dios. Si tú fuiste renacido de la arriba, de la palabra de Dios, porque confiaste en Yeshua, tú debes producir el fruto de esa semilla, que es la misma palabra de Dios. En otras palabras, es la obediencia a los mandamientos. Muchas de estas sectas judías o de la secta judía que se cree por algunos eruditos que había 24 sectas en ese tiempo del judaísmo del segundo templo. Las sectas se habían alejado de la palabra eterna de Dios. Y sin embargo, aunque bien motivados, habían añadido y quitado a su palabra. Yo he dicho muchas veces los 4 niveles de poder interpretar la realidad. Una de ellas son los buenos motivos, pero los buenos motivos, mi amado, no son suficientes. Hay un nivel mayor. Y el nivel mayor es cuando usted entiende y comprende los principios y leyes espirituales y naturales que rigen el universo y el mundo que Dios creó. Cuando yo me alineo a las leyes de Dios, a sus enseñanzas, a sus estatutos, a sus ordenanzas, estoy entonces en el punto correcto de yo adentrarme e interpretar realmente y correctamente la realidad. La realidad no se interpreta emocionalmente, subjetivamente, incluso teniendo buenas intenciones. Se interpretan basado en las leyes preestablecidas por el creador del universo. Note, por favor, que el Mesías, cuando una palabra es cambiada, o sea, se le añade y se le quita, como hicieron las sectas del primer tiempo, el primer siglo, lo que han hecho es que han transformado o mutado la semilla, que solo puede producir una sola línea continua de semillas mutadas.
Si yo muté una semilla, continuará produciendo lo mutado. Es por esa razón que el Mesías, la eterna palabra del Dios viviente, quien mantuvo las palabras, o sea, la semilla de su padre, él conservó, proliferó la semilla de su padre, advirtió a aquellos que pretendían ser sus discípulos que él le dijo, escuche bien, tome su cruz y sígame. Su exhortación es clara. ¿Qué fue lo que le dijo? Lo mismo que estamos hablando aquí. Solo existe una sola semilla. Usted debe recibir esta semilla en orden de entender y mucho menos enseñar el reino de Dios. A menos que la semilla no sea lo engendre. A menos que venga el poder del Eterno para poderlo renacer de nuevo por su creencia y su fe en él, usted no puede entender el reino de Dios. Y ni inclusive usted puede enseñar el reino de Dios. Yeshua fue precavido al entender la invitación a seguirle. La verdadera semilla que produce el único fruto que contiene la misma semilla que produjo todas las cosas, que es él. Y el modelo de este nuevo nacimiento se encuentra en principio en el jardín, en el Edén, donde la mayoría de los paradigmas de la vida y de la muerte se encuentran en el principio. El patrón de la semilla del nacimiento y de la vida se establecieron en la narración del alumbramiento de la vegetación y la vida vegetal en Génesis 1, 11 y 12. Ahí está el principio de la semilla por primera vez, que es de todo lo que existe, que fue en el tercer día. Ese tercer día es vital para entender toda la escritura. Note por favor que él utiliza la metáfora agrícola o la enseñanza agrícola de la hierba con su simiente, dice, y un árbol con su semilla, un fruto con su semilla dentro, dice. ¿Tú ves la diferencia? Cuando usted estudia la escritura, usted ve que constantemente en la escritura, la hierba en la escritura está asociada a la iniquidad, a la desobediencia, a la maldición, a lo malo. La cizaña, por ejemplo, es una mala hierba. Qué interesante es todo esto. Note, por favor, que la relación entre el hombre y la tierra fue dada a nosotros en los primeros 3 capítulos de Génesis. Es por eso que desde que hace ya 6 años, 7 años, yo he venido estudiando ese libro. Tengo una primicia que estoy haciendo un libro acerca de ese tema de Génesis. Tengo ya 6 años investigando cuando Dios me reveló ese principio de la semilla. Es por esa razón que el plan de Dios para el hombre y la creación son lo mismo. El Eterno expresa en su creación las mismas realidades que Él expresa a través del hombre. La Biblia es un libro que tiene conceptos paralelos, agrícolas y biológicos. El principio de las características de la semilla, de la vegetación y de la vida de las plantas también se aplican al hombre. Una y otra vez, a través de de generación tras generación, Dios enseña los mismos patrones eternos. Estos patrones eternos los hemos identificado en los 7 días de la creación. Y después de mostrar el patrón de la semilla en el tercer día, desde donde aparece este principio por primera vez, Dios repite el patrón nuevamente al colocar los conceptos de luz y oscuridad en 2 semillas o 2 simientes que producirán 2 árboles en el jardín. Estas semillas y árboles, ambos funcionan de forma idéntica. La semilla del árbol de la vida produce un fruto que contiene una semilla dentro de sí misma que solo puede producir solamente por diseño divino vida. La semilla del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal funciona precisamente de la misma forma. A Adán se le dice que podía comer de todos los árboles del jardín, inclusive el árbol de la vida, y que él no podía comer solamente excepto de un solo árbol, que era el árbol de la ciencia, el conocimiento del bien. ¿Por qué? ¿Es casualidad? No. Adán entonces y Eva se encuentran en el jardín, el lugar de vida eterna y el paraíso, donde Dios le había dado identidad, donde Dios le había dado un propósito, donde Dios le había dado prosperidad, donde Dios lo había protegido, donde Dios le había dado dignidad, donde Dios le había dado amor, compañerismo, donde Dios le revela su plan y lo usa como representante de Dios. Ese lugar de paraíso, ese lugar de vida eterna, ese lugar que representaba el reino de Dios, la fuente de bondad de Dios también,
las bendiciones, la prosperidad y la bendición y la felicidad eterna. Él en ese jardín que estaba. Ahí se le dice, no comas de este árbol. Si Adán y Eva hubieran seguido siendo fieles a Dios y hubieran comido solo del árbol que Dios tenía ordenado para ellos, que ellos comieran, entonces habrían continuado bañándose en la bondad, en la bendición, en la protección, en todo el beneficio, en la felicidad, la plenitud que Dios le había dado. Este árbol de la vida y el fruto sigue siendo cierto hoy día también. Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran del árbol de la ciencia del conocimiento de bien y el mal. ¿Por qué se lo dijo? Mire por qué. Porque el árbol viene de una semilla que solo produce un fruto de conocimiento del bien y del mal. No produce vida, no produce el fruto de la vida. El día en que comieran del árbol seguramente morirían. La muerte, literalmente, separarse de Dios. Mientras que la vida se produce cuando tú obedeces, te conectas al mandamiento, no estás separado, no estás alienado. Es por esa razón que el día en que comieran del árbol seguramente moriría. El día que elegimos comer, el día que elegimos comer de ese árbol, Dios retira, o sea, separa, trae muerte de ellos. En otras palabras, Dios retira la semilla. Dios retira su simiente. Ahora Adán tiene solo una semilla en él, que es la semilla del árbol, de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Por eso el hombre ahora solo puede producir un hombre conforme a su estatus. El hombre que produce el bien y el mal, en otras palabras, no puede agradar a Dios. El hombre ahora solo puede nacer de hombre y solo produce al hombre. Y misteriosamente el árbol de la ciencia del bien y el mal nunca se oye de nuevo. Ahora usted me preguntará, y yo me lo preguntaba, ¿por qué? Es la razón es que debido a que se produce a partir de una semilla que ahora está en la humanidad. La razón es que ahora la información de esa semilla nada tiene que ver con lo espiritual. El fundamento de esa semilla es algo natural. Y de ahí es donde lo que conocemos en el círculo religioso como la naturaleza adámica. El nacimiento de la carne, entonces, es el acto natural del hombre. Ese es el fruto que produce ese árbol. Este es un proceso inherente que el hombre puede lograr sin la ayuda de Dios, en otras palabras. Pero sin embargo, es el paso inicial en una progresión de 2 pasos para llevar a cabo la voluntad de Dios. Primera de Corintios abunda en esto y diciendo, pues no es el primero lo espiritual, sino lo natural. Y después lo espiritual. Yeshua hará referencia a esta declaración en su conversación con Nicodemo. De acuerdo con la progresión natural de las cosas, Nicodemo responde a Yeshua yendo derecho a lo natural y no viendo lo espiritual, lo que es eterno. ¿Por qué? Porque él todavía no había nacido de arriba. Juan 3:4 continúa diciendo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Entonces, que él no comprendía. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El comentario que le hace Nicodemo a Yeshua de vuelta verifica que él entendía la terquedad de Nicodemo y lo peor, la confusión que había en él. Yeshua responde diciendo que un hombre debe nacer del agua y del espíritu para entrar en el reino de Dios. Es la segunda cosa que él le dice después del nacimiento de agua, es lo que el hombre reproduce naturalmente sin Dios. Esta agua habla del parto natural, la que proviene del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, que es la semilla del hombre.
Note bien que hay dos semillas, una semilla del hombre y una semilla de Dios. Es por esa razón que en el siguiente capítulo de Juan, Jesús utiliza esta misma imagen física o natural cuando está hablando de la mujer de Samaria, o cuando está hablando con la mujer de Samaria. Ella está de pie en un pozo, que no es casualidad, porque siempre la historia de la redención, desde el de Génesis hasta Apocalipsis, está conectada al agua. Está conectada a nada más y nada menos que al emblemático pozo de agua. No te, por favor, ella está en el pozo y saca agua. Yeshua luego compara el agua natural con el agua viva, el nacimiento del agua. Por tanto, se refiere al nacimiento físico, el nacimiento de la carne. Esta se lleva, perdón, esta se sella, se determina en el capítulo, en el versículo siguiente, cuando Yeshua, completando su estado mental, le dice algo importante a Nicodemo. Él le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu. Esto es que hay dos posiciones, hay una secuencia, hay por así decirlo, una progresión. Tú no puedes nacer de nuevo, espiritualmente hablando, de arriba, si tú no naces físicamente. Eso es lo que está tratando de decirle. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hay dos nacimientos, uno terrenal y uno espiritual. La ubicación de las declaraciones de Juan en el primer capítulo del Evangelio están en perfecta armonía con todo esto. En Juan 1:13, él lo dice. Mira qué dice. Quien no es engendrado, perdón, dice, quienes no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí también hace referencia a los dos nacimientos. Todo lo que el hombre, todo lo que el hombre nacido de sangre y carne o de su propia voluntad puede producir, es un hombre nacido de sangre y carne. Es un hombre nacido de su propia voluntad. La única semilla que puede producir la descendencia, los vástagos, los hijos de Dios, es la semilla de Dios. Sin embargo, lo que surge de forma natural es primero y luego lo espiritual. El significado del nuevo nacimiento, por tanto, es un tema muy amplio. Por lo tanto, conduce fácilmente a otros temas relacionados, como usted ha visto. Mi posición es que ver el reino de los cielos es sinónimo a entender y percibir el reino. Es lo que está diciéndole aquí a Nicodemo. Y a menos que uno haya recibido la simiente de la mujer, nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores, no se puede participar de todo lo que el reino es. En otras palabras, el que no ha recibido al Rey no puede recibir el reino. El uso del principio de la semilla continúa de una manera explícita en Juan 3:8. Mire qué dice. En Juan 3:8 dice, el viento sopla hacia donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así que como sucede con todos los que han nacido del Espíritu, qué hermosa palabra. Esta es una referencia literal del principio eterno, del principio de la semilla. Note que los árboles proliferan por sus semillas cayendo al suelo. Y luego lo que dispersa esta semilla, luego de que caen al suelo, es el viento. Qué metáfora más impactante relacionada a esta verdad maravillosa. Mire lo que dice, para la muestra un botón, la Enciclopedia Mundial. La cito. Las semillas son las partes más importantes de la planta. Las raíces, las hojas, las flores, los frutos, todos estos existen para que pueda haber semilla. Si las semillas caen directamente al suelo por debajo de la planta o el árbol que los parió,
estarían demasiado juntas para crecer y florificar y prosperar. Las semillas deben estar dispersas, se deben dispersar. La mayoría de las semillas son dispersas, dice, y termino aquí la cita, por el viento. ¿Qué representa el viento espiritualmente? El Espíritu Santo. ¿Qué representa la semilla? La hemos visto, la palabra de Dios. En un diccionario secular, para que me entienda, habla de estos principios que nosotros estamos diciendo. ¿Por qué? Porque Dios incrustó en la naturaleza los principios eternos. Y esto es muy interesante, diría yo, muy interesante. Y se inserta justo en medio de una discusión de un nacimiento que tiene que lograr una semilla. ¿Cree usted que es casualidad? De ninguna manera. El Mesías nos está revelando que la palabra de Dios está cargada del Espíritu de Dios. Él va a donde Él quiere. No solamente es cargada por medio de su Espíritu, sino que también es diseminada, también proliferada por su Espíritu. El Espíritu de Dios es un término que refleja la activa y demostrativa presencia de Shem, del Eterno. Siempre ha sido la palabra de Dios que nos ha salvado y nos va a salvar siempre. Es por esa razón que en esta conversación Nicodemo, es lo que estamos examinando, proviene de un sistema religioso, mi amado. Al igual que todos los sistemas religiosos son todos iguales, que enseñan que la salvación y que la santidad solo pueden venir por un sistema religioso. Pero aquí no está contradiciendo estas cosas. La idea de que la reconciliación y la redención de Dios, que es el tema principal de las Escrituras, que es volver a Dios, proviene de un lugar que uno no puede ni decir ni saber de dónde sopla, que tiene en esta conversación a Nicodemo confundido. No es la naturaleza de la deidad del Mesías que está en juego aquí. De eso no se trata este tema de aquí en este capítulo, sino más bien una revelación de la naturaleza, la esencia, importancia neurálgica e imperativa de la palabra de Dios en la vida de una persona, de un hijo de Dios, de un creyente. En el versículo 12 vemos que Yeshua revela a Nicodemo que él está usando imágenes terrenales para hablar de las verdades eternas y espirituales, que esto es muy frecuente en la fraseología, los modismos de la Biblia, que es un libro agrícola y biológico, que en la naturaleza y en la biología revela principios eternos. Mire que Juan 3:12 dice, si le he dicho cosas terrenales y no me cree, o sea, en otras palabras, haciendo un paréntesis, si ustedes están viendo todavía que la lluvia es la Torá, que los árboles son la representación de creyentes. En otras palabras, si ustedes no pueden ver la verdad en las verdades terrenales, ¿cómo puedo yo hablarle de las verdades eternas y espirituales? Note, por favor, que la palabra de Dios es como una semilla que produce fruto, y la evidencia de este nuevo nacimiento se encuentra en el fruto que produce esa semilla. La evidencia que uno realmente ha tenido a la luz de Dios y hace manifiesto y se hace manifiesto en nuestras acciones, que es el fruto, y que son hechas de Dios. No son acciones humanas propias, son las acciones que produce la semilla que es Dios, que son las acciones del mismo Dios. En el pensamiento hebreo, la luz es la Torah y la oscuridad es ausencia de Torah. Bien, para que entiendan. El Mesías, habiendo crecido en esta verdad, comenta proféticamente en Juan, en el verso 19, que los hombres en general les encantarán más las tinieblas que la luz. ¿Qué está diciendo? Para que lo entienda claramente, él está diciendo, hay gente que va a preferir más y le va a gustar más. No le va a gustar la palabra de Dios, van a gustar su propia enseñanza. Puedo llamarle filosofía, puedo llamarle mandamientos de hombres. Le va a gustar más su imaginación. Eso es lo que él quiso decir ahí. Si nuestras costumbres, nuestras acciones, si nuestros días de reposo, nuestras fiestas,
nuestras leyes dietéticas y de salud están expuestos por esta luz, nosotros correremos a la oscuridad. No, que ya yo no puedo comer limpio, que no, que eso ya fue abolido. Yo puedo comer lo que yo quiera. Eso no es verdad. Eso no está en la, eso está, eso es oscuridad, eso no es luz. La palabra de Dios dice que hay que guardar la Torah, que hay que guardar los mandamientos, que hay que guardar el Shabbat, que hay que guardar la fiesta, que hay que comer limpio. Y eso, cuando yo hago eso, vengo a la luz. Ya lo vio, el fruto es ese. Lo hacemos porque nuestros caminos son malos. ¿Por qué nosotros decimos y hablamos de esta manera? Porque nuestros caminos están lejos de la luz. Nuestros caminos son malos, vivimos en oscuridad. Y la verdadera luz de la palabra expone este mal. Permítame terminar. Yo creo que ya está bien claro esto de lo que es el nuevo nacimiento. Termino con esto. Y es una petición bien simple. Es preguntarle, hágalo sinceramente. Consténtelo retóricamente ahí en su lugar, sinceramente, sin religión. Si la simiente de la mujer, la cual fue sacada desde el principio, eh, la cual fue sacada desde el principio en nosotros, está haciendo las obras que Abraham hizo. Si la simiente de la mujer, la cual está desde el principio, como dice Juan, está en nosotros, si de verdad la palabra de Dios vive y reside en usted y en mí, pregunto, ¿estamos haciendo la obra de Abraham? Termino con esto, con lo que Juan 8:39 dice, esperando que usted haya comprendido esto. Juan dice, si fueran hijos de Abraham, ustedes harían las obras de Abraham. Lo voy a repetir. Si fueran hijos de Abraham, ustedes harían las obras. ¿Por qué, Fernando? Porque la misma semilla que hizo nacer a Abraham y le hizo producir el fruto de la obediencia a los mandamientos, a la palabra, a los juicios, a las ordenanzas de Dios, conforme como está escrito en Génesis 26:6, que dice de Abraham, que Abraham oyó la voz de Dios, los juicios de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios y las leyes de Dios. Por eso es la declaración de Juan en el capítulo 8:39. Si son hijos de Abraham, y lo somos, porque Abraham es el padre tanto de la circuncisión como de los de la incircuncisión. Pregunto es, si fuéramos hijos de Abraham, si fueran hijos de Abraham, le dice Yeshua, ustedes harían las obras de Abraham. Eso le habló a ese grupo de fariseos que lo estaba acorralando. Nosotros somos descendientes de Abraham. Dios, no. Y él le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo hacen, y el diablo es un mentiroso. Y si fueran hijos de Abraham, como ustedes dicen, eso está léalo en el capítulo 8, ustedes harían las obras que yo hago. Y es ahí donde viene cuando dice un poco ahí anteriormente, cuando dice que si escuchamos su palabra y nos mantenemos obedeciendo su palabra, verdaderamente fuéramos sus discípulos y conocerán la verdad y la verdad te hará libre. De eso trataba toda la conversación de Nicodemo. Nicodemo debía nacer desde arriba. Jesús le estaba diciendo, el nacimiento es a través de la Torá. Ese nacimiento espiritual que él confundió con un natural es producto de la unión de la palabra de Dios y de la fe que uno tiene en el Mesías. Lo dice el texto, en él, porque él es la simiente de la mujer, la única simiente que hace reiniciar, hace renacer de nuevo a todo el que confía, como todos nosotros que hemos confiado en él. Claro, Hashem, solo él puede traer la redención, la restauración de nuestras almas de nuevo
y retornarnos al reino de Dios, a la presencia de Dios. No puedes entender el reino, no puedes comprender el reino si no naces de arriba. Si la semilla, que es la palabra de Dios, que es Yeshua mismo, se siembra en tu vida. Mis amados, yo espero que esta enseñanza le haya motivado, les haya enseñado principios eternos y haya edificado. Gracias por estar conmigo. Así que nos despedimos. El próximo lunes continuaremos con nuestra sesión del Musar. Yo espero que usted esté conmigo. Le invito a que venga conmigo a estudiar. Un abrazo. Shalom.